Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Bienvenidos al conversatorio Patrimonio y Comunidades en los Andes Orientales. Les informamos que este conversatorio es una iniciativa de dos docentes de universidad pública que en el transcurso de su desarrollo académico han encontrado cientos de preguntas a la hora de definir y abordar el concepto de patrimonio. Los dos profesores hoy ceden la palabra, preguntan y escuchan diversas voces y expresiones frente al concepto de patrimonio. Julián Osorio es doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva y docente de la Universidad Nacional. Y Laura López Estupiñán, quien les habla, es máster en arqueología sudamericana y docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Desde las experiencias de los dos docentes, hemos identificado la existencia de otras formas de comprender el patrimonio, otros sentidos, otras metodologías y otras dinámicas, y por ende este conversatorio es un espacio, digamos que no tan académico, pero sí experiencial, que surge con la necesidad de pensar, conversar y ahondar en las relaciones y dinámicas que tienen las comunidades de los Andes orientales colombianos y que establecen con el patrimonio, y por ende pues vamos a abordar cómo conciben, gestionan y apropian el patrimonio. Hace 8 días iniciamos con Patrimonios en las Profundidades para abordar la gestión del patrimonio en el departamento de Santander. Allí participó un guía, un geólogo y un arqueólogo, y hoy nos trasladamos a Cundinamarca para hablar de patrimonio y desarrollo. Entonces, bienvenidos a esta nueva sesión, Patrimonio versus Desarrollo en Cundinamarca y Bogotá. Hola a todos, bienvenidos y de nuevo reiterar el agradecimiento porque estén interesados en este tipo de eventos. Y pues en especial agradecer a Gabriel, Harold, Catalina, Humberto y a Berardo por su participación. Y como bien lo decía Laura, estamos intentando abordar esta definición de patrimonio desde experiencias vivenciales, alejándonos un poco de la ortodoxia de la academia y que sean las personas que trabajan cotidianamente con el patrimonio que nos expliquen desde su experiencia qué es patrimonio. Y el tema de hoy es algo que me llega mucho al corazón porque fue con que inicié mi vida académica como investigador e historiador, que es la cuenca del río Tunjuelo, pero más en concreto es esta parte de Bogotá que para muchos puede ser muy nueva, en el sentido donde está Bosa, Soacha, Usme, Ciudad Bolívar, pero que es de los territorios con mayor antigüedad de ocupación. Esto lo demuestra su patrimonio arqueológico, las comunidades indígenas que aún existen y que mucha gente desconoce, que están ahí, comunidades rurales que llevan bastantes siglos haciendo presencia en las zonas rurales de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Soacha, el Sumapaz. Y es interesante que cómo en el siglo XXI empezamos a ser sensibles y a sentir que existe ese patrimonio, y es debido a los conflictos que la expansión urbana ha generado sobre estos territorios. Entonces la charla de hoy va a estar dirigida en torno a esos impactos de la perspectiva del urbanismo, la infraestructura vial y sanitaria, un erenque sanitario, por ejemplo, el petar del río Tunjuelo, la misma obras de infraestructura en el sur de la ciudad para agua y alcantarillado, los diferentes tipos de desarrollos a nivel económico como turismo, agropecuario, zonas francas, y también queremos ver cómo desde la organización social y la gestión cultural se ha venido manejando el patrimonio en esta parte de la ciudad. Entonces, bueno, paso a presentar a nuestros queridos invitados. De Soacha, Gabriel Romero, administrador y gestor ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital y un líder de su comunidad a nivel cultural y ambiental en Soacha. Harold Villay, si me disculpan un poco, a Harold lo conozco desde que es niño, ya toda una vida de Harold, y lo conozco como desde pequeño, de adolescente y ahora adulto. Ha sido un líder juvenil, ambiental y cultural de USME, es administrador ambiental de la Universidad Piloto. Por Soacha también tenemos a Humberto Medellín, técnico en saneamiento ambiental, autodidacta en medio ambiente y ordenamiento territorial, fundador y miembro del Cabildo Verde Soacha, líder comunitario y ambiental y defensor del patrimonio natural y cultural de Soacha. Actualmente, desde el 2013, educador ambiental en la Secretaría Distrital de Ambiente. Contamos aquí con Catalina Tunjo Chihuazuque,
comunera de la comunidad indígena Muisca de Bosa, antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y con una preciosa etnografía con la cual se graduó sobre ritos y funerarios y sacralidad en Bosa. Y por último, nos acompaña Everardo Herrera, colega historiador de la Universidad Nacional, museólogo y gestor cultural. Entonces, pues, Laura, entonces, comienza tú, por favor. Gracias, Julián. Entonces, la primera pregunta que tenemos como para abrir este conversatorio es, ¿cómo ustedes definen el patrimonio? Desde sus experiencias, desde sus vivencias, desde toda la trayectoria que tienen con las comunidades. ¿Cómo lo definen? Buenas tardes, creo que empiezo yo. Sí, señor. Sí, vale. ¿Así nomás o es necesario encender la cámara? Una pregunta. Mejor verle la carita, así nos vemos quién es el personaje. Ok, entonces ahí voy a encender mi cámara. Listo. Entonces, bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecerle pues también a los profes, a Julián y a los demás profes, pues la invitación a este conversatorio. Entonces, pues mi nombre es Gabriel Romero, ya como me presentaron, hago parte pues de una organización ambiental del municipio de Soacha. Para dar con un poco de contexto, venimos trabajando hace aproximadamente 8 años desarrollando procesos de educación, de investigación, de gestión ambiental, siempre con enfoque comunitario. Y bueno, uno de nuestros elementos más importantes a la hora de desarrollar estos procesos en el territorio ha sido precisamente el tema patrimonial, ¿no? A veces sin darnos cuenta y a veces sin reconocer a fondo toda la epistemología o todos los conceptos que giran en torno a este concepto, pero pues siempre el primer motivo para emprender nuestro trabajo fue eso, fue reconocer el territorio como el primer paso para generar procesos de apropiación territorial. Entonces, en ese sentido, para responder la pregunta, pues el patrimonio desde nuestra experiencia ha sido esa excusa, ¿no? Ha sido esa excusa para trabajar en el territorio, ha sido esa excusa para promover transformaciones a estas realidades tan negativas en todas las dimensiones pues, que tenemos en el municipio de Soacha. Y a través de ese trabajo pues hemos venido entendiendo el patrimonio como esa identidad, ¿no? Como eso que nos caracteriza, como esos elementos singulares del territorio desde la dimensión ambiental, desde la dimensión histórica, desde la dimensión cultural, que de alguna manera sobresalen en el territorio por su peculiaridad y en ese sentido generan identidad. Y para nosotros la identidad es un elemento fundamental porque desde Camino al Territorio la identidad es el detonador de algo mucho más importante, o no más importante, pero algo también crucial en todo este ejercicio comunitario que es la participación y la acción social, ¿sí? Entonces, reconocer el patrimonio genera identidad, la identidad me genera participación o estimula la participación y la acción social y finalmente esa participación lo que redunda es en transformación positiva de esas realidades territoriales. Entonces, digamos que de esa manera es que hemos venido percibiendo y entendemos pues el patrimonio desde el proceso pues que integro, que es la Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Qué pena. Harold, por favor, continúa tú. ¿Qué es patrimonio para ti? Para los que se van conectando, bienvenidos. Muchas gracias por su interés y estamos en una primera pregunta que es para nuestros participantes que son de diferentes territorios en el oriente y suroccidente de Bogotá, desde su perspectiva de militancia social y cultural, que es patrimonio. Entonces, Harold, por favor. Harold, Buenas ¿está? tardes para todos y todas. Agradezco el espacio por brindarnos esta oportunidad para compartir las experiencias, encontrarnos virtualmente con muchas de estas personas que por ires y venires nos ha dado la oportunidad en territorio de visitarlo en conjunto. Entonces, saludarlos a todos y a todas.
Bien, Harold, te perdemos. ¿Puedes repetir, por favor? señor. Se cortó la señal. ¿Puedes poner la cámara y hablar de nuevo? Listo. ¿Pero me ven y me escuchan todos? Se le escucha muy Pero, bajito. Se le escucha muy... ¿ahí me escuchan mejor? Sí, señor. Listo, todo, ya, entonces, reitero, entonces, agradecer el espacio, saludarlos a todos y a todas. Me complace compartir el día de hoy con muchos que hemos tenido la oportunidad de caminar muchos lugares y que el territorio nos ha permitido encontrarnos, conocernos e interactuar en diferentes oportunidades. Eh, el tema es bien interesante. Hoy en la localidad de Usme podemos decir que estamos empezando a posicionar con mucha más fuerza el tema del patrimonio. Como bien lo decía Julián en la presentación que hacía, inicialmente hace unos años nosotros empezábamos a hacer algunas acciones juveniles en aras de reconocer nuestra historia, en aras de reconocer nuestro territorio y toda la diversidad que teníamos al interior de la localidad de Usme. Fue cuando empezamos a entender los cerros, los ríos, los páramos, la zona rural, y sin querer queriendo empezamos desde manera empírica a entender ese valor, ese significado y esa configuración que tenía el territorio, que para en ese entonces nosotros no sabíamos de qué estaba compuesto, cómo estaba compuesto todo esto. A partir de allí empezamos a enlazarnos o a hacer unas alianzas muy importantes con campesinos, con organizaciones, con académicos, donde empezamos a introducir algunos conceptos de la importancia cultural de los territorios en la configuración de las dinámicas de apropiación del territorio. A partir de eso empezamos a construir, a reconstruir un poco la memoria histórica de la localidad de Usme, ¿sí? Porque no nos convencía del todo esa historia institucional, esa historia un poco colonial y también esa historia de las verdades, de las ganancias de muchas formas, tal vez de los españoles, de la República y todo esto que seguramente los historiadores pueden precisar con mayor detalle, pero no nos convencía mucho esto. Entonces, sin querer queriendo, empezamos también a hacer una reconstrucción histórica de lo que intentó ser lo muisca o lo indígena en el territorio, con muchos matices, con muchas complejidades y con muchos elementos que hoy son muy importantes, pero que también tienen unas críticas de analizar con detalle. Entonces, en ese entonces, en esa reconstrucción de memoria histórica, empezamos a consolidar unas nuevas versiones desde los campesinos, unas nuevas versiones desde los líderes sociales y unas nuevas versiones que permitían como llenar ese vacío de la historia de la localidad de Usme. En ese recorrido tan importante, en el 2007 aparece el hallazgo arqueológico. Y el hallazgo arqueológico cambia la historia de Usme en dos. Una antes del hallazgo y otra después del hallazgo arqueológico. Porque el hallazgo arqueológico revive o se redescubre el concepto de lo que podría ser patrimonio en la localidad de Usme. Para entonces hablábamos de algunos elementos culturales. Señor. No, tranquilos, un participante. Sigue hablando, por favor. Entonces, en ese entonces, pues teníamos algunos elementos culturales y poco a poco, aquí hay que resaltar un poco la misión y la labor de Julián y de otros profesores de la Universidad Nacional, de otras universidades, las de la Santo Tomás, ¿sí? De otras personas que están fuera del país, que empezaron a introducir los conceptos del patrimonio y empezamos a entender que el patrimonio es básicamente las prácticas culturales, los modos de vida de las personas que están acentuadas en un territorio, que intentan resaltar sus valores culturales a partir de algunas dimensiones desde su quehacer de vida. Y en ese sentido, digamos que empezamos a entender el patrimonio material e inmaterial. Entendiendo que el patrimonio material tiene unos conceptos bien importantes como lo tangible, lo intangible, la historia, la memoria, las prácticas económicas y todas estas transformaciones que las mismas gentes han venido haciendo. Y el patrimonio material también lo vamos a empezar a entender un poco con las dimensiones que empiezan a darnos la aparición de algunos vestigios arqueológicos de la localidad de Usme.
y todos estos elementos empiezan a tener un tejido muy interesante de apropiación del territorio. Y aparecen otras dinámicas de organizaciones sociales, juveniles y culturales que empiezan a resaltar otros valores culturales que hoy, digamos, son importantes en la localidad de Usme. Harold, muchas gracias. Humberto, bienvenido. Y la pregunta, ¿para ti qué es patrimonio desde tu experiencia de trabajo social y cultural en Soacha? Bueno, muy buenas tardes, reiterando el saludo para los asistentes a esta charla tan interesante. Pues bien, primero para empezar a hablar de lo que es patrimonio, pues quisiera decir que yo hablo desde mi corazón en el sentido de ser soachuno raizal, nacimiento con raíces muiscas en mi apellido, que a pesar del mestizaje con mi apellido Medellín Gutiérrez, ese mestizaje que acabó con nuestra cultura, pues con un gran amor por su territorio y por su cultura. Y yo creo que el patrimonio es todo aquello que es de nosotros, que es de todo el colectivo, que al ser de nosotros, si nosotros nos apropiamos de eso que es de nosotros, pues simple y llanamente eso nos va a dar una identidad. Y al darnos una identidad, nos va a generar un sentido de pertenencia sobre ese territorio y todo lo que alberga ese territorio. En nuestra experiencia de más de 30 años de trabajo ambiental, enlazado con lo cultural, con lo ancestral sobre Soacha, hemos visto cómo Soacha, en ese crecimiento que ha tenido, ha perdido totalmente su identidad, ya que los que somos netamente soachunos ya pasamos a ser como una especie de vía de extinción. Y los que han llegado acá, muy pocos se han apropiado de eso que tenemos en nuestro territorio, de esa riqueza que tenemos en nuestro territorio, no se han adentrado a ese territorio a estudiarlo, a saber qué es ese territorio, porque tal vez nos dejamos llevar un poco de los medios de comunicación, del consumismo, y no nos adentramos a conocer a qué sitios que hemos llegado, a qué hemos llegado y cómo nos apropiamos de ese territorio. En ese sentido, todo nuestro transcurrir ha tendido a cómo despertamos, y creemos que eso lo hemos logrado, cómo despertamos ese sentido de investigar sobre el territorio, de caminar el territorio, de conocerlo palmo a palmo y ver esa riqueza que tenemos. Es muy triste ver cómo Soacha ha sido muy estigmatizado en torno a su quehacer diario. Todo el que pasa por la autopista generalmente ve a Soacha con una imagen corporativa muy negativa, con sus cerros totalmente llenos de invasiones, de barrios ilegales, ¿cierto? De una alta contaminación, etcétera, etcétera. Y no ven esa realidad que es de Soacha, que es un municipio muy rico en sus sistemas naturales, y ahí es donde entramos como nosotros, que más adelante en el segundo aspecto lo ahondaremos, como Soacha tiene un patrimonio natural muy exquisito que muy pocos municipios en la sabana de Bogotá y en Cundinamarca se dan el lujo de tener. Pero igualmente tenemos un patrimonio cultural de un alto valor que mucha gente no ha dimensionado. El simple hecho de cómo, de la historia de Bochica al llegar a la sabana de Bogotá, llega es por Soacha. Bochica, una de las deidades más importantes de nuestras comunidades antiguas en el país, simple y llanamente tiene su asiento y su inicio en la sabana de Bogotá, en nuestro municipio, entra Soacha, y muchas cosas más. Entonces, redondeando, creo que ese patrimonio es algo que es de nosotros, que nos pertenece a todos, y que viene del pasado. Eso es bien importante, es del pasado, que lo hemos olvidado y que simple y llanamente lo tenemos que conservar para el futuro.
Yo creo que si nosotros no conservamos y no tenemos patrimonio para el futuro, simple y llanamente, no va a haber sociedad. Les voy a pedir un comedido favor a nuestros queridos invitados, que para no sentirnos tan impersonales hablando de una pantalla, enciendan su cámara para poder observarlos. Y Catalina, la misma pregunta para ti. ¿Qué es patrimonio desde tu labor como comunera del Cabildo Muisca de Bosa? Bueno, buenas tardes para todos los participantes. Como ya dijeron, yo soy de la comunidad indígena Muisca de Bosa. La comunidad Muisca de Bosa obtiene su reconocimiento oficial por el Ministerio el 19 de septiembre de 1999. Allí inició todo un proceso, pues por tiempo yo era pequeña, inició un proceso de reivindicación, de fortalecimiento comunitario de todas estas prácticas tradicionales que nuestros mayores conservaban y que habían mimetizado en una asimilación de campesinidad, de muestra de agricultura, que pues nos llevó a un cambio a través de la culturación y todo lo que pasó en la comunidad. No obstante, fue muy importante identificar esos patrones identitarios que nos ataban territorialmente a esta historia prehispánica que en algún momento nos presentaba un libro diciendo los muiscas se acabaron, y los muiscas no nos acabamos, los muiscas simplemente nos adaptamos a las circunstancias, pero la comunidad pervivía en el territorio o pervive en el territorio de Bosa, en las veredas San Bernardino y San José, ahora urbanas, pero en ese momento rurales aún. Todo este proceso inicia con la conformación de familias, de la unión comunitaria, de identificar como todos esos patrones que nos volvían una comunidad diferente, a salir de Bosa, a comunicarnos con otras personas. Entonces empezó todo este proceso de reivindicación. En este proceso de organización comunitaria, yo decido estudiar antropología, decido iniciar este proceso de entender un poco desde la otra parte, ¿no? Desde la parte técnica, desde la parte metodológica de cómo vemos al indígena, al prototipo de indígena, con traje, con lengua, pero ¿por qué nosotros siendo indígenas nos faltan como esas representaciones icónicas del indígena normal, ¿no? En todo este caminar vengo identificando con los mayores, porque he trabajado muy de la mano con ellos, desde la parte espiritual, desde la parte cultural, ritual, cada uno de esos patrones identitarios que nos llevan a darnos cuenta de que siempre hemos estado en este territorio, no llegamos, somos originarios del territorio de Bosa, y eso nos permite contar una historia, contar una vida, tener clanes familiares, tener un linaje que estamos empezando a identificar desde otros patrones y no desde los patrones que a nuestros abuelos se los enseñaron, que fueron estos patrones de un poco de sumisión, de aculturación, un poco más sumisos, pero nosotros como jóvenes somos un poco más rebeldes al decir no. Nuestra parte patrimonial se debe respetar. Entonces en este marco como que entender patrimonio es entender todo ese conjunto de saberes, de artes, de oficios, de conocimientos que nuestros mayores nos han transmitido y que perviven en el territorio muisca, en el territorio de la sabana cundiboyacense y en este caso específico en la comunidad muisca de Bosa, que es importante mencionarlo en este espacio. En este momento se encuentra en la implementación de su plan de vida, que gana tras una sentencia judicial y una lucha de 16 años contra el Estado, que logra reivindicarse como comunidad indígena y que ahora entramos a la fase de visibilizarnos como comunidad dentro de los espacios distritales, porque no somos una comunidad de libros, somos una comunidad que vive, que tiene patrimonio tangible, intangible, que cuenta con sus mayores, con una historia, y que es importante mantener esos lazos visibles y seguir fortaleciendo ese proceso de ideas. Nosotros hemos identificado en el Consejo de Cultura que se tiene en la comunidad, que participan varias personas, comuneros, profesionales, todos miembros de la comunidad, que parte desde esa memoria viva, desde esa memoria histórica, desde ese sentir de nuestros mayores por el territorio y por ese arraigo territorial que tenemos. Entonces, el conocimiento a través de todos estos sistemas hidráulicos que en Bosa se han destruido a causa de la urbanización, de todos estos conocimientos que ellos tienen, es ese conjunto de ese todo que nuestros mayores nos permiten aún conservar. Hasta ahí sería. Catalina, muchísimas gracias. Estás adelantando un montón.
Estimado Everardo, por favor. Desde tu experiencia, ¿qué es patrimonio? Bueno, buenas tardes para todos. Por ahí están del Centro de Historia de Noleimo. Un saludo a Andrea, a Gabriel, a Humberto y a todos los que nos acompañan. Bueno, yo pues digamos que he estado al frente y muy de la mano de algunos procesos de patrimonialización llevados a cabo en el municipio de Soacha. Hemos realizado inventario de sitios con arte rupestre, hemos participado de la musealización de un sitio arqueológico, hemos estado también con el tema de inventario de inmuebles culturales, de casas, casonas, todo esto. También en la identificación de manifestaciones culturales, por aquí el patrimonio inmaterial. Digamos que a diferencia de lo que decían de OSA y de USME, lo que decía Andrea y bueno, Catalina y Harold, Soacha tiene unas complejidades particulares que bien lo decía Gabriel y lo decía Humberto, y es que es un municipio en donde al pensarme la pregunta de qué es patrimonio, pues uno puede decir la respuesta fácil, que es lo que dice el ministerio, entonces son todas las cosas, los bienes, las manifestaciones, que generan identidad, que son valoradas y que nos representan, y todo esto que ya pues la mayoría no lo sabemos, sino pues digamos es como lo que se repite y lo que viene emanado desde la ONU y desde, bueno, todos estos acuerdos que se imponen desde arriba. Sin embargo, al preguntarme desde mi labor y desde vivir en Soacha y desde estar como metido en algunos procesos de patrimonialización, pues la cosa es muy complicada. O sea, y es complicada en la medida en que, claro, el patrimonio son cosas, lo inmaterial también se representa en cosas. La almojábana, la garulla, las festividades religiosas son las bombas blancas y azules que se ponen en los carros, están los sitios arqueológicos, están las vasijas, están las casas, pero estas cosas generan un interés en un campo de tensión y en un campo de negociación. En un campo de tensión, ¿entre quiénes? Entre la comunidad. Digamos que a diferencia de lo que decía Catalina y Harold, pues Soacha tiene, o si hablamos de la comunidad de Soacha, tenemos muchas comunidades, tenemos muchos grupos en donde hay tensiones. Y estas tensiones que se expanden en lo territorial usan en mayor o menor medida estos elementos que pueden generar identidad, que no la tienen de por sí, sino que se hace un proceso de puesta en valor, de activación de un valor a partir de unos intermediarios, ¿sí? A diferencia, acá en Soacha, digamos que lo Muisca tuvo un proceso de mestizaje bastante fuerte. Les pongo un ejemplo así rápido para no extenderme. Pues las piedras con arte rupestre, en Soacha hay más de 150 rocas que tienen pinturas rupestres, de la cual no sabemos qué significan, porque estos nexos fueron cortados desde la colonia, y pues lo que hacemos y lo que hacen de algún modo los soachunos, así como Humberto, como tradicionales, pues es que eran sitios de visitar, pero la significación real no se conoce. Es una nueva significación, digamos que no la significación de los que lo hicieron, sino de la generación de Humberto en su momento y de la generación contemporánea, o no contemporánea, sino de los que en ese momento salen a las montañas, ven las piedras y empiezan a operativizar unos discursos que, es más, puede que vayan y no vean ninguna piedra pintada o no les importe y la rayen. Entonces, la comunidad es un campo de tensión en donde tenemos grupos que tienen intereses, en donde tenemos una serie de personas, de comunidades, de organizaciones que de algún modo valoran estos elementos en la medida y se le atribuyen algunos valores, se generan algunas dinámicas en torno a ellos, porque es que también acá hay yo decía que era un campo de tensión y de negociación. ¿Con quién? Con el Estado Nacional. Y el mismo Estado es también un campo de tensión. Entonces, si un ministro no está, si un secretario no está en función o considera que hay que generar un área arqueológica protegida, pero esto no está en función del desarrollo y del liberalismo que tenemos en Colombia, de este neoliberalismo, de apuntarle al progreso, pues este ministro no es funcional y esa tensión que va a haber ahí, pues de algún modo tenemos como esa dinámica. Entonces, para mí es un campo muy complejo
que hay que matizar siempre, que hay que mirar a quién le interesa el patrimonio, pues a los de la comunidad y al que dentro de esta comunidad y dentro de este colectivo, pues tiene como algún interés en el patrimonio. El interés puede ser variado, puede ser realmente generar conocimiento para apropiación, como bien lo estaba diciendo Gabriela ahorita, o incluso los mineros que hacen parte de la comunidad. Ese interés es que la piedra que tiene pintura le genera, o sea, no le permite a él y a su grupo tener, tener opciones de supervivencia. Con esto no quiero ser apóstol del neoliberalismo, ni mucho menos, pero sí ver la complejidad de todo lo que enmarca el patrimonio cultural. Pensemos en una hacienda. Pues las haciendas, sí, muy bonitas, y al decir que es que estas haciendas son de la comunidad, pues estamos cayendo en unos falsos, porque es que hasta dónde esa hacienda era de la comunidad o de los comunales o de los campesinos que habitaban Soacha. Sí, la mayoría de las haciendas eran de gente o de élites bogotanas que en su vida, yo creo que pocos suachunos del pueblo de Soacha podían entrar a estas haciendas porque eran como las personas que trabajaban para ellos. Entonces, digamos que al ya irse y al ya llegar Ciudad Verde, llegar todos estos procesos de urbanización, pues quedan estas cosas ahí, esta casa, esta hacienda, y empieza a atravesar un proceso con una palabra que ahorita está de moda, que es esta cosa de la resignificación, y entonces algo que era como de una élite ya se vuelve comunal, y entonces debe cumplir una función de lo comunal, y entonces todos tenemos que valorarlo. ¿Sí? Entonces, para mí es bastante complejo. Tengo esos elementos que les dije ahorita, como estos campos de tensión entre la misma comunidad, entre el Estado, y una funcionalidad a partir de unos técnicos, que pues, es el arqueólogo, es el historiador, es el sociólogo, pues yo he sido este técnico, Gabriel también de algún modo, Humberto en su momento también lo fue, que tiene su sensibilidad con la comunidad, pero digamos que es como un enlace que quiere negociar con el gobierno, porque es que el gobierno y el Estado es quien en últimas legitima que algo sea patrimonio o no. Y ahí lo dejo para armar el debate. Que se encienda mi micrófono. Mi estimado colegas, que tiene aquí problemas con el computador, el debate sí se ha iniciado. Quiero retomar tus palabras, pero quiero aquí redondear la primera pregunta, porque todos los elementos que ustedes han aportado nos permite como hacer una conclusión parcial, retomando un poco lo que Berardo comentaba, que el Estado como validador del patrimonio. Y me gustaría colocar dos paralelos para poder redondear esta pregunta, que es patrimonio. Y si pensamos en Bogotá, patrimonio, nuestra cabeza se nos va a la Candelaria, y en la Candelaria ese patrimonio es un patrimonio que representa objetos históricos del poder. La catedral, la alcaldía, el palacio, los museos, lo que quieran colocar. Es decir, esa definición clásica de patrimonio, de esos elementos que son representativos del poder. Pero lo bacano de las 5 intervenciones es que fueron dando palabras, conceptos y unas ideas. Todos usaron como denominador común identidad, territorio, derechos, nuevos discursos, tensiones, colectivos ancestrales, territorialidad. Y un poco para picarles a ustedes la lengua, ustedes no creen, pero no me van a responder porque va otra pregunta, y eso lo van a tener porque al final vamos a que ustedes llegar un poco a esa conclusión. ¿Ustedes no creen que esa definición de patrimonio en estos territorios se debe a una reivindicación ante una cantidad de problemas no resueltos a nivel social, cultural, político y ambiental? A diferencia a esas concepciones clásicas de patrimonio que vemos declaradas en zonas arqueológicas, en la Candelaria y demás, porque todos se están refiriendo a la identidad, el derecho a la cultura, se están refiriendo a esa reivindicación étnica con el territorio, como el caso de los cabildos indígenas, al tema de las juventudes que se han tomado esto. Entonces, este concepto de patrimonio quiere en esos territorios una dimensión diferente a los otros contextos donde hablamos de patrimonio. Y la pregunta que les quiero hacer, que quiero que sean muy breves y concretos,
simplemente para que los demás nos antojemos más de conocer esto, 2 ejemplos de activaciones que ustedes han realizado patrimonios en sus territorios. Solo cuéntenos brevemente 2 patrimoniales, no importa si es ambiental, material o inmaterial. Entonces, Gabriel, por favor, breve. Vale, Julián, gracias. Sí, no, como dices tú, y partiendo también, escuchando a los demás compañeros que también los saludo, se le pica a uno la lengua, ¿no? Entonces me quedó sonando esto que planteaba Everardo de que el Estado es el que legitima. Digamos, acá lo que vemos nosotros del proceso es que realmente este tema de patrimonio, encasillándolo en esta palabra que, como decía al principio, nosotros, pues digamos que hemos estado un poco ajenos a eso, aunque sabemos que en términos académicos es como el término, ¿no? Creemos que son las comunidades las que legitiman, ¿no? El Estado legaliza, ¿no? Pero son las comunidades que realmente le dan un sentido y le dan un valor a estos elementos significativos o que tienen un valor en el territorio. Entonces, digámoslo, en Bogotá, ahí en la cuenca del Tunjuelo, todas las luchas y en Bogotá, en la sabana en general, por el tema de los humedales, que fue a partir de esa legitimidad que le dieron las comunidades y que ya viene el Estado después y legaliza. Entonces eso, por ese lado, para hablar de eso, que quería ponerlo ahí. Y lo otro de dos elementos patrimoniales, nosotros la verdad, en el proceso siempre hemos tratado de ver el territorio en sí mismo como patrimonio, ¿sí? Para nosotros, el territorio cuando, como por su propio concepto, de allí se desprende toda una historia, toda una memoria, todos unos patrones de relación entre ser humano y naturaleza, toda una estructura ecológica en sí, el territorio en sí mismo ya es un patrimonio, ¿no? Y ya después de ahí, a partir de ahí, pues lo podemos empezar digámoslo así, a subdividir, ¿no? Entonces, acá en Soacha nosotros hemos trabajado mucho por reivindicar un patrimonio que es el patrimonio ecológico, ¿no? Entonces, todo este tema del páramo en Soacha, que de alguna manera no se sentía tanto, digámoslo así, ni desde las comunidades, ni desde los espacios institucionales, pues a partir del trabajo de Caminando el Territorio, pues hemos venido posicionando este tema del páramo, y no el páramo solamente como un elemento ecológico, como un ecosistema, sino el páramo en una visión un poco más amplia, incluyéndole al campesino, ¿no? Entonces ya ahí hablamos de patrimonio rural, por ejemplo. Otro tema era lo que hablaba Everardo, todo este tema de la pictografía y de ese legado muisca que hay en el territorio, pues también nosotros y los procesos juveniles lo hemos tratado de reivindicar con un simple hecho, y es no llamando a Soacha con O, sino poniéndole la U, Soacha, ¿no? Entonces creemos que con el simple hecho de poner el nombre original al municipio Soacha, Muisca, Sol, Cha, Varón, territorio del dios o del sol varón, pues ahí ya empezamos a generar ese elemento patrimonial que nos va a llevar a la identidad. Y lo último, cierro con esto, y es que para nosotros el patrimonio no solamente es del pasado, ¿no? Con todos estos ejercicios que hacemos, el patrimonio incluso al reconocerlo, al apropiarlo, lo hacemos del presente, ¿no? Y seguramente lo proyectamos hacia el futuro. Entonces, el patrimonio creo que lo estamos construyendo día a día a partir pues, de los procesos de reivindicación que hacemos del mismo. Eso era. Gracias. Gabriel, muchas gracias, que nos dejaron con la lengua picada con la última frase de Berardo del Estado, que es lo bacano de generar un poco de confrontación y polémica respecto a esto. Harold, concreto, chévere, bacano, 2 activaciones patrimoniales para rescatar de Usme. Sí, queda bastante. ¿Me escuchan? Muy bajito, Harold. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bajito, intenta gritar. Aló, aló, aló. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, señor. ¿Ahí está bien? Sí. Listo. No, pues queda uno con bastantes cosas para decir. Claro, yo creo que yo estoy en la misma línea que plantea Gabriel, y es que quien realmente debe legitimar y establecer cuáles son esos elementos de patrimonio, evidentemente son las comunidades. Las comunidades son las que deben orientar,
gestionar hacia dónde van sus líneas temáticas o sus líneas estratégicas de identidad y de apropiación del territorio. También estoy de acuerdo en que el patrimonio es el territorio, ¿sí? Y evidentemente lo que estamos buscando desde las iniciativas juveniles, desde las iniciativas comunitarias o desde las iniciativas sociales es la reivindicación de unos vacíos históricos, es la reivindicación de una identidad, pero también es la reivindicación de unos derechos y de una cantidad de deficiencias que tiene el Estado para con las poblaciones que están en unos territorios con una riqueza natural y con una riqueza e importancia histórica, cultural y patrimonial muy importante. Dos elementos claves, haber estado liderando durante más de 12, 13 años todo el tema del hallazgo arqueológico y poder, digamos, resaltar este lugar como un ícono que está cambiando la memoria y la historia de Usme en todo su desarrollo. Y creo que un segundo elemento importante es el reconocimiento que hoy se le quiere dar un poco al tema del páramo de Sumapaz. Y digamos que la base de todos estos dos elementos es la educación ambiental, es la educación del patrimonio, son los conversatorios, son las charlas, son, digamos, esas formas también que uno ha encontrado desde el complemento del desarrollo profesional con los elementos de investigación, llevándolos a los territorios, llevando a las academias a los territorios y también llevando a las comunidades a las universidades, haciendo ese intercambio constantemente que nos permite, digamos, fortalecer esos lazos de pensamiento de las comunidades, ¿sí? Y eso es vital. Yo creo que eso ha sido uno de los elementos que hemos logrado implementar y que seguimos liderando. Y ahorita, digamos que una de las ganancias importantes que tenemos en estos momentos es que en esta administración distrital del nuevo gobierno se logra incluir el hallazgo arqueológico como una meta de desarrollo. Y eso nos permite, digamos, buscar otras estrategias, buscar otras formas para que el hallazgo arqueológico tenga otra dimensión y que también cambie un poco la mirada de lo que es la cuenca del río Tunjuelo, de lo que es el sur de Bogotá, y cómo esto también puede ser un centro de estudios latinoamericano, cómo puede ser un espacio donde converjan todos las comunidades indígenas para repensarnos el territorio, donde las organizaciones sociales también se puedan sentar a pensar cómo podemos seguir resignificando todas estas luchas sociales y la resignificación de los territorios. Muchísimas gracias y para los que no sepan del hallazgo arqueológico de Usme lo pueden googlear, se llama El Carmen, que es un tema muy interesante y merecería una sesión aparte. Humberto, lo mismo y por favor, concreto. Hola Humberto. Sí, que se le olvida a uno que tiene que poner el micrófono. Bueno, sí, ¿me están viendo ahora sí? Antes, ¿sí me están viendo? ¿Me oyendo? ¿Aló? Te escuchamos claro, adelante, camina. Bueno, bien. Para comentar de que, de acuerdo a lo que decía Everardo, pues mire, yo voy a colocar un punto así como dicen, bien en el asador. Y es que estoy totalmente de acuerdo que son las comunidades los que hemos puesto el dedo en la llaga en torno a defender el patrimonio. Y no solo el patrimonio, sino muchísimas cosas que es a partir de ejercicios de la comunidad. Mire, uno como comunidad tiene tres posibilidades de ser poder, de ser gobierno. Uno es a través del ejercicio del voto. Dos es a través de algo que está en los derechos humanos, en la Convención de Derechos Humanos y que está un poco desdibujado, que es el derecho a ser subversivo. Cuando ve que el Estado no le está solucionando sus problemas y cuando ve que el Estado es ilegal, ilegítimo. Y tres, a través de la participación decidida, cómo obligar al Estado a que actúe en defensa de los intereses colectivos. Entonces, creo que la comunidad es la que más hace mover al Estado. De hecho, el Estado, en una forma de legitimar, lo que hace es a través de normas, quitándole poder a las comunidades para poder intervenir a solucionar los problemas que lo aquejan
y a defender el territorio. Eso ha sucedido con la ley de patrimonio, ha sucedido con la ley de ordenamiento territorial, ha sucedido con la ley 99-93, de que después de que era, y con la Constitución Nacional en todos los artículos que tienen que ver con el medio ambiente, después de que eran muy bien concebidos, desde el 93 han ido haciendo reformas, unas contrarreformas constitucionales y legales, para ir coartando el derecho a que las personas se movilicen y defiendan eso, ¿cierto? Y en ese sentido son mis dos aportes. Nosotros logramos salvar un humedal que iba a ser pavimentado por una norma. Iba a ser pavimentado porque sobre ella, en planos y todo, habían creado una urbanización que hoy se llama Quintas de la Laguna. Nosotros hicimos todo un proceso a través de audiencias públicas ambientales y logramos que en este momento, que hasta en un momento dado, logramos que ese humedal fuera conservado y declarado como área protegida por parte de la CAR, cuando iba a ser desaparecido. Hoy está en las condiciones, desde nuestro concepto, un poco descuidadas por culpa de la autoridad ambiental, de la CAR, pero que ha sido procesos comunitarios los que han defendido ese humedal. Inicialmente el Cabildo Verde de Soacha durante muchos años, en compañía de una corporación que llamaba Corporación Humedal de Neuta. Y otro es la defensa de la zona cercana al Parque Natural Chicaque, de la cual pretendían crear un corredor industrial, ¿cierto?, que nosotros logramos tumbar a través de acciones de movilización presencial, a través de marchas, a través de procesos jurídicos y administrativos, y logramos frenar eso. Pero aunado a todo eso, también encerrando toda la parte de denuncias, de ser contestatarios en lo ambiental, de estar contra la minería, etcétera, etcétera. Aunado a eso, hemos hecho todo un proceso de sensibilización en torno a nuestros ancestros, a la ancestralidad, a lo muisca, a la pertinencia a defender el territorio, a dar a entender esa riqueza que tenemos en materia ambiental, en materia cultural, en tradiciones que tenemos nosotros, que como ya lo reiteraba, el proceso de crecimiento de la ciudad ha hecho que la suachinidad se esté diluyendo poco a poco y que toda esa tradición oral de nuestros antepasados se esté perdiendo. Qué pena, tengo un problema con la cámara que cada rato se me apaga, no sé qué será. Muchas gracias, Humberto. Ahí te escuchamos. Catalina, ¿cuáles son esos dos procesos de activación patrimonial que han tenido en sus comunidades? Si nos cuentas, por favor. Bueno, yo creo que uno de ellos y el más grande de todos es ese reconocimiento de la comunidad para visualizarla en el espacio distrital y lograr esta construcción del plan de vida que nos pondera y nos da una carta de navegación a nivel distrital y nacional para luchar por este territorio que está siendo invadido nuevamente. Y lo segundo, que creo que es muy importante, es también esta reivindicación del término y el concepto de territorio, ¿no? Donde la comunidad tiene claro que el territorio no necesita un plan de ordenamiento territorial porque el territorio está ordenado. Los que necesitamos un ordenamiento es toda la parte distrital para entender las funciones naturales y el propósito de nuestro territorio. Entonces, en este orden, siento que son como las dos puestas en marcha más grandes que en el momento se tienen de activación de derechos tanto culturales, patrimoniales, culturales y sobre todo territoriales, porque lo que ahora nos aqueja y nos preocupa a nosotros es que muchos de nuestros mayores nos han manifestado su deseo de que la única manera de salir de su territorio es con los pies por delante, que es un proceso que nos deja mucho más preocupados en torno a esta reivindicación que queremos y que estamos buscando. Muchas gracias, Catalina. Y Everardo, ¿cuáles son esos dos procesos? Bueno, acá cierro una cosita ahorita. No, si dije que el Estado legitima, no, ahí Gabriel tiene toda la razón. La comunidad legitima, pero el Estado sí legaliza y el Estado es el que pone el sello de que algo sea patrimonio cultural. Bueno, concretamente, dos procesos llevados a cabo aquí en el municipio que considero que han funcionado bastante bien. Uno es lo que se denominó como Soacha Rupestre,
que fue todo la experiencia de caminarse todo el municipio, identificando dónde estaban los sitios con pinturas, como contando un poco, eso está, si se lo pueden ver en YouTube, Soacha Rupestre, que fue como todo el inventario que se hizo con vigías de patrimonio. Generamos herramientas pedagógicas, de hecho hay un mapa virtual que es más, incluso más funcional que el mamotreto de 1200 páginas, que es el inventario de sitios con arte rupestre de Soacha, que en este momento nos generó o nos resultó como 98 sitios con pinturas, que nos permiten entender una configuración de un territorio en relación. Casi que las piedras están en las montañas, entonces ¿cuál era la significación de las montañas? No lo sabemos todavía, pero bueno, se generó la herramienta, y esta herramienta pues ha posibilitado que se generen trabajos de investigación con la Uniminuto, procesos de audiovisual, procesos de investigación desde universidades. Es como una herramienta bastante útil, porque antes se hablaba de las piedras, se sabía que había muchas piedras, a veces se hablaban más, a veces se hablaban de menos, pero ya tenemos una herramienta concreta que nos permite ordenar el territorio y decir, hablando ya con el plan de ordenamiento territorial del municipio, ojo, aquí ya hay unos sitios que son bienes arqueológicos y acorde a la ley y a la norma, pues ahí no puede pasar, no se puede hacer un conjunto. Bueno, ahí empiezan a ver lo que yo les decía hace un momento, son campos de tensión. Entonces las constructoras dicen, no, yo no vuelo la piedra, pero la hago por un ladito. Hay unas situaciones particulares en San Mateo, pero bueno, digamos, una experiencia exitosa fue con Vigías del Patrimonio a hacer este proceso de Soacha Rupestre. Otro proceso interesante que se hizo el año pasado fue desde el Museo Arqueológico generar el curso de formación en patrimonio, y es con las mismas personas que llegaron al museo, pues generar todo un proceso de formación durante 4 meses, en donde éramos todos los que hacíamos parte del curso, pues quienes investigábamos, era como unas hojas de ruta, entonces había que ir a valorar el cementerio a partir de ciertas guías que generó la academia. Entonces, ¿por qué es importante el cementerio? ¿Cómo se relaciona el cementerio con la ciudad? ¿Cómo se relaciona el cementerio con las mismas élites que están ahí? ¿Cómo se relaciona el cementerio con el arte? ¿Cómo se relaciona el cementerio con la sacralidad? Para la mayoría de las personas que estaban ahí no conocían el cementerio de Soacha, y eso les permitió como generar y ubicarlo como una pequeña ciudad que dialoga con la ciudad. Bueno, y así hablamos de la Almojábana, de la Garulla, de la Rellena, de los sitios arqueológicos, del tema de ordenamiento, de la valoración de patrimonio, ya dejando de lado como que tanto discurso académico y más operativizando, y nosotros mismos en el curso de formación, que fue bastante bonito y generó pues como una semilla, digamos que como una transformación de vigías de patrimonio a este proceso de formación permanente, que bueno, que finalizó en diciembre, entonces en este momento todavía no es permanente, pero se generaron procesos de investigación desde el territorio. Entonces digamos que tendría esos 2 casos. Muchas gracias, Everardo. Pues creo que lo que hemos visto es que hay un montón de iniciativas que se han hecho para Cundinamarca y Bogotá, pero que esas iniciativas están vinculadas también a unas necesidades que surgen del reconocimiento y la protección del territorio por todos los sentires y los afectos que ya nos habían descrito en cada una de las participaciones. Desde ahí, pues hay una pregunta que nos invade, ya como para ir cerrando, y es, ¿cómo ustedes creen que los proyectos de desarrollo urbano han impactado a la conservación del patrimonio? ¿Qué es lo que ustedes han visto en esos procesos y con qué es lo que han luchado, digamos, cuando nos hablan de la cimentación del humedal, cuando nos hablan de la expansión urbana en Bosa, cuando nos hablan de la expansión urbana en los sitios de arte rupestre? Digamos que cómo ha sido ese proceso de negociación, pero también cuál ha sido el impacto en la conservación de los sitios. Si nos quieres compartir, Gabriel, por favor. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como bien lo hablaba Everardo, pues nosotros concebimos el territorio y sobre todo mirándolo un poco más ampliamente, todo este suroccidente, la sabana de Bogotá, ¿no? Como un territorio en disputa, ¿no? Y como un territorio
que más allá de una actividad puntual del progreso, del desarrollo, es un territorio al que se le ha dado una funcionalidad desde la lógica desarrollista. ¿Y cuál es la funcionalidad que se le ha dado a este territorio? De ser el receptor de esas situaciones o esas actividades pues que generan más problemáticas ambientales y sociales. Entonces uno se pone a analizar y es un ejercicio de reflexión que hemos hecho no solo al interior de Caminando el Territorio, sino, como les decía, de manera amplia, con varios procesos del sur de la capital, del sur de la sabana, Usme, allá con mi amigo y colega Harold, y la reflexión es esa, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que no son muy bien vistas se trasladan al sur de la sabana de Bogotá, al suroccidente. Entonces, ¿dónde está el relleno sanitario, no? Entonces, está en Ciudad Bolívar. ¿Dónde está la actividad minera? La actividad minera entonces está concentrada en Ciudad Bolívar, en Usme, en Soacha, donde están todos los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario sin, digamos, decir que estos proyectos en sí sean malos, sino que no vienen acompañados de los equipamientos necesarios. Pues en el sur de la ciudad también están. ¿Dónde se presenta el mayor déficit de espacio público? Pues hacia el sur de la ciudad. ¿Dónde se presentan los mayores niveles de contaminación ambiental? Hacia el sur de la ciudad. Entonces, digamos que el borde suroccidental de la sabana de Bogotá es una víctima de este desarrollo pensado solamente bajo una lógica utilitarista, ¿no? Donde lo que no prima es el interés común, donde lo que no prima es el buen vivir de la gente, sino lo que prima es una lógica utilitarista de generar rentabilidad económica. Entonces, en ese sentido, digamos que uno podría considerar entonces el patrimonio como un elemento que traba esa rueda desarrollista, ¿no? Porque como lo decía al principio, el patrimonio te genera identidad y la identidad te va generando una capacidad para participar, te va generando ese interés, ¿no? De defender ese patrimonio. Y lo que menos le conviene a esta lógica del desarrollo, pues es precisamente que la gente se active y que la gente participe y genere transformación territorial desde los intereses colectivos y comunitarios. Entonces, pues acá en Soacha lo que vemos específicamente es un tema de avance minero muy grande, que como lo decían los compañeros, la minería es la principal actividad que no solamente ha destruido el patrimonio arqueológico del territorio, sino también está destruyendo el patrimonio ecológico de Soacha. Todo este tema del avance de los proyectos urbanísticos, pues también están generando que nos cercenen uno de los patrimonios más importantes que tenemos en la sabana de Bogotá, ¿no? Y que son nuestros humedales. Los humedales que nosotros tenemos aquí son humedales endémicos, o sea, eso no está en ningún otro lado, y además hacia el suroccidente de la sabana tenemos otro ecosistema que es muy poco valorado y muy poco reconocido, que es el enclave subxerofítico, que también es un ecosistema endémico de la sabana de Bogotá. Y este avance urbanístico pues nos está quitando esa identidad. Si por algo nos tenemos que sentir orgullosos, la gente de la sabana sería por ese tipo de ecosistemas, el humedal sobre todo. Entonces, creo que estamos en una disputa. Obviamente la disputa no es en el mismo nivel. Somos comunidades, somos proyectos sociales, somos proyectos de base luchando pues contra el gran capital que está aliado con el poder político. Entonces son procesos que uno, como lo decía Humberto, hemos dado algunas luchas y las hemos ganado algunas. Creo que ese panorama general frente a ese avance del desarrollo pues es muy negativo para los territorios y específicamente también pues para todos esos tipos de patrimonio que hay en los territorios. Muchas gracias, Gabriel. Harold, ¿cuáles son esos proyectos de desarrollo que afectan la conservación del patrimonio? Bien, ¿me escuchan? Sí, señor, sí te escuchamos. Súper. Mire, yo creo que esa misma línea que estaba planteando Gabriel y lo que varios han expresado es muy cierta. El desarrollo, el modelo actual de desarrollo es un desarrollo
extractivista, agresivo, que va en contra de las dinámicas sociales, que va en contra de la resignificación social y cultural de los territorios, pero también va en contra un poco de la desaparición de la identidad de los territorios. O sea, realmente el modelo actual no le interesa absolutamente nada conservar, proteger la cultura, el patrimonio y los bienes que lo rodean, teniendo en cuenta que allí también voy a encontrar los ecosistemas que están, que son la base de esa relación social y esa relación identitaria de las personas que están en el territorio. Evidentemente, creo que Suacha, Usme, Bosa, tenemos algo en común, y es que la expansión urbana ha, ha transformado nuestros territorios, la minería, el relleno, son tres elementos o componentes que han destruido básicamente la estructura principal de nuestros valores culturales, teniendo en cuenta las comunidades indígenas, teniendo en cuenta las comunidades campesinas, teniendo en cuenta nuestra estructura ecológica natural, nuestros ecosistemas, ¿sí? Que todos son la base de esa dinámica de desarrollo. Creo que en Usme, como en Bosa y en Suacha, la pelea ha sido muy dura, específicamente con la expansión urbana. Yo recuerdo que con la operación Nuevo Usme, cuando empezó a consolidarse esta operación, hubo muchas inquietudes, hubo muchas críticas y las estrategias tan nefastas que hubo para poder imponer ese modelo actual de desarrollo urbano era terrible. Eh, Documentos en blanco, campesinos firmando documentos en blanco, vacíos en la aprobación de la licencia ambiental, explotación de algunas rocas con pictogramas, muchos otros sucesos que estaban siendo impuestos por el interés particular de construir en un metro cuadrado un montón de casas y de fácilmente llenarse los bolsillos de plata a costillas de las preventas que el Estado estaba permitiendo para que esta industria de la construcción permitiese, digamos, tener más facilidad y más acceso a esa dinámica y a ese modelo actual económico existente. Que hoy, 10, 12 años después, nos damos cuenta el conflicto social que tenemos en la localidad de Usme, desabastecimiento alimentario, desabastecimiento en saneamiento básico, desabastecimiento en energía, desabastecimiento en agua, ¿sí? Una aglomeración de comunidades de diversas corrientes culturales que no tienen, digamos, una armonía entre ellos, ¿sí? Por los conflictos un poco económicos, que su capacidad adquisitiva es muy menor o es demasiado humilde y no permite, digamos, tener unas condiciones de vida mínimas para que estas personas se puedan desarrollar. Y atrapado en todo esto, pues estas gentes llegan y desconocen absolutamente todo el potencial natural, rural, ambiental, arqueológico, cultural y patrimonial que tiene la localidad. Es decir, que los existentes teníamos algunos indicios de todas estas potencialidades y otros no, pero ahora ese número de personas que desconocen esto es mayor. Y eso hace que esos elementos de identidad sean mucho más fuertes, sean mucho más delicados para poder incidir o poder generar mayor apropiación para generar estrategias en defensa de la conservación, protección de nuestra cultura, de nuestro territorio, de nuestros ecosistemas. Y creo que allí está, digamos, la organización social, la organización comunitaria, tratando de lidiar, digamos, con estas ausencias del Estado, con estas ausencias y estas fisuras que está generando el modelo de desarrollo económico, pero además también, acá cabe una palabra que no sé si quepa bien, y es la competencia, ¿no? Entonces, como yo logro también tratar de inculcar unos nuevos valores o tratar de resignificar nuestros elementos identitarios en los niños, en los jóvenes, en los adultos, si hay otras preventas como el consumo de aparatos tecnológicos, hay otras preventas de comerciales de televisión que son mucho más fuertes a las pocas estrategias que tiene la organización comunitaria y que pese a que son pocas y son un poco
de menor impacto, han logrado poco a poco generar unas propuestas de movilización importantes. Muchas gracias, Harold. Humberto, ya nos mencionabas alguno. ¿Tienes otro tipo de proyecto, otra? Sí, yo quiero como redondear un poquito en términos de lo siguiente. Nosotros desde hace bastante tiempo hemos estado planteando una teoría que decimos que Soacha tiene derecho a que se le vea con otra perspectiva, que tener otra mirada, ¿sí? ¿Y cuál es esa mirada? Nosotros tenemos lo que decía antes Gabriel, el estar ubicados en todo el cierre de la sabana por el suroccidente hace que nosotros en nuestro territorio tengamos una variedad de ecosistemas muy valiosos. Tenemos la sabana de Bogotá, tenemos el bosque de niebla del sector del Tequendama, tenemos páramo de Sumapaz, tenemos ecosistemas subxerofíticos, etcétera, etcétera. Pero, y que hubo un elemento en el cual muchos tuvimos una gran esperanza, y que fue la ley 388 del 98, la ley de ordenamiento territorial. Cuando uno leía esa ley y uno decía, ay, aquí vamos a tener todo para defender. Pero ¿qué pasó con eso? Eso le dio la mano para que los terratenientes, esa rancia oligarquía rola que tenía sus haciendas de más de 200, 300 hectáreas en Soacha, fueran a negociar con la administración municipal qué se iba a hacer con sus suelos. Y no solamente eso, sino que posteriormente llegó un innombrable, donde en su plan de desarrollo planteó el intervenir el suelo de cualquier parte del país. Y ahí fue cuando nos llegó el famoso proceso de Ciudad Verde, ¿sí? Donde violando la autonomía territorial y el Consejo Municipal, pero con la anuencia de ese Consejo y de los alcaldes de turno, simple y llanamente nos pavimentaron una gran porción de lo que es el corregimiento 2 y que es la parte de la sabana de Bogotá, suelos que son agrológicos 3, con una gran riqueza en humedales, pero que hoy están llenos de edificios. Lo que antes era un lugar de un patrimonio social, de una riqueza cultural, de algo que era propio de nosotros, que todos los soachunos salíamos a caminarlo, a recorrerlo, que incluso había una interacción con Bosa, una interacción social con Bosa, por esos sectores, fue transformado totalmente y pavimentaron toda esa zona, ¿cierto? Y no bastando con eso, ahora se pretende, a través del nuevo plan de ordenamiento, hasta ahora está en proyecto, es acabar de pavimentar toda la zona plana de nuestro territorio. ¿Con qué usos? Uso residencial y uso industrial. Y con una cosa gravísima, pero gravísima, que no solo está sucediendo aquí en Soacha, sino que está sucediendo en todo el país, porque eso es lo que están generando todos estos proyectos desarrollistas de urbanizar muchos sectores que no se debían de urbanizar, y es acabar con la cultura campesina. El corregimiento 2 del municipio de Soacha lo van a desaparecer para crear urbanismo, ¿cierto? Y para eso se valieron se han valido del gobierno nacional y de la falta de sentido de pertenencia de los que han sido los concejales y de los consejos municipales y de los diferentes alcaldes que han pasado en Soacha. Desafortunadamente, toda esa parte que producía una gran cantidad, que ha producido comida desde la época de los muiscas. Desde hace más de 2000 años esa zona está produciendo comida y todavía produce comida. Hoy está en peligro de desaparecer y con ello desaparecer ese bien inmaterial que es la cultura campesina, y obligarlos a que se vuelvan ciudadanos cuando ellos no saben ser ciudadanos, ellos son campesinos, ¿cierto? Y por el otro lado está todo el proceso de la zona de explotación minera en el corregimiento 1, que es todo el que va hasta el páramo Sumapaz, que también va a empezar a desplazar los campesinos de ese sector. Entonces, Soacha, esa riqueza ecosistémica que tiene derecho a que se le tenga otra mirada, a darle un modelo de ordenamiento mucho más armónico con su territorio, que tenga en cuenta al campesino. Mire, nosotros hacia los años 90, cuando se empezó todo este cuento de la ley de ordenamiento territorial, nosotros planteamos que la zona plana de Soacha se hiciera ya de reforma agraria y se crearan unas zonas de reserva campesina. A nosotros nos trataron ¿de qué? De comunistas, ¿sí? Pero eso es un modelo de desarrollo alternativo, diferente a ese modelo de desarrollo agresivo, neoliberal, que quiere pretender acabar con
con la naturaleza. Con una connotación que viene ligado a eso. ¿Cuál es el ligue que tiene eso? Algo que está sucediendo en Soacha, con todos estos proyectos urbanísticos donde Soacha ya pasa de 1 millón de habitantes, es que están trayendo personas de otros lugares del país, están trayendo gentes rurales aquí a la capital y a Soacha. ¿Para qué? Porque es que necesitan desocupar las zonas rurales para poder hacer minería y para poder hacer agrocultivos como de palma, la palma africana, para hacer todos esos intereses que tienen ellos. Entonces es un modelo de desarrollo que solo, ojo, la organización de la comunidad, y aparte de eso ahorita nos viene la reforma constitucional de la región metropolitana, que fue promovida por ProSocial, que tiene que ver con Camacol. Acordémonos que Enrique Peñalosa y el gobernador de Cundinamarca pasado planteaban de que para el 2030 la sabana de Bogotá tendría que tener, no es que debería, de hecho casi que la obligatoriedad era que tuviera 30 millones de habitantes, es acabar con las zonas, con las tierras más ricas del país, junto con el Valle del Sinú. Eso es inconcebible. Y ahora nos pretenden la famosa región metropolitana, donde ya estamos mirando cómo nos organizamos muchos municipios de la sabana, primero para generar una defensa en el trámite de inconstitucionalidad que va a haber, en la corte respectiva, para lograr echar para atrás ese proyecto. Soacha no aguanta una casa más. Mire, en estos días se está generando, ustedes lo han visto por televisión, un proceso de toma de tierras donde probablemente hayas personas que sí necesiten vivienda, pero son procesos de invasión manejados por tierreros, pero que están dañando esos íconos paisajísticos de nuestro municipio. Entonces ahí viene el poder de la necesidad de unas personas por una vivienda versus el mantener un patrimonio natural que es de nosotros, que es un ecosistema subxerofítico. Entonces, las pretensiones que está sobre el territorio de Soacha, que deberían ser como tener, nosotros siempre hemos pensado que Soacha tiene un potencial en dos sentidos. Uno, generar un proceso, un modelo de desarrollo que puede ser modelo a aplicar en muchas partes del mundo que tengan las mismas consecuencias y las causas que se dan en el municipio de Soacha. ¿A partir de qué? De generar un ordenamiento ambiental del territorio, que a partir de sus potencialidades se le permitan hacer unas actividades acordes a esas potencialidades, cómo conservamos la zona subxerofítica, cómo conservamos el bosque de niebla, cómo conservamos los humedales, cómo conservamos el recurso hídrico. Miren, en el páramo de Sumapaz nacen más de 10 cuerpos de agua que drenan hacia el Sumapaz y hacia la laguna del Muña, que le dan agua a más de 8 municipios, y se pretende hacer minería allá. Entonces, allá hay que pensar en un modelo de desarrollo diferente, en un modelo de ordenamiento diferente, pero igualmente aprovechar esa gran problemática social para que Soacha sea un modelo de cómo transformamos un territorio que puede ser inviable a un territorio armónico con su entorno, armónico con su patrimonio natural y apropiado de él. Y en ese sentido, yo creo que en ese tema de la región metropolitana, yo creo que va a haber una gran discusión donde, y eso se lo digo a ustedes, profes, donde la intelectualidad y la academia tienen un papel preponderante. Porque aquí lo que se viene sobre la sabana de Bogotá es pavimentarla, es llenarla de vivienda. ¿Por qué? Porque es que a través del empleo de la vivienda es como los gobiernos sustentan sus cifras macroeconómicas. Y son gobiernos de 4 y ahora de 8 años, y a través de esos 4 o 8 años es como ellos mantienen ese crecimiento del empleo. Y ahora más con esto, como está en este momento el desempleo, ellos van a querer pavimentar lo que sea para poder generar empleo y mantener y solventar sus cifras macroeconómicas, y que se tengan que llevar los territorios por delante que se tengan que llevar. Solo una comunidad organizada con el apoyo de la academia puede hacer esto siga adelante. Bueno. Muchas gracias, Humberto. Catalina y Everardo, ¿algo que anotar frente a esas 3 relatos de los proyectos de desarrollo en el suroccidente de Bogotá? Bueno, yo veo muy difícil la situación, puesto que Bosa ha contado con 7
planes parciales que disminuyeron todo el territorio de las veredas San José y San Bernardino, esto con el ánimo de que la comunidad no tuviera campo a nivel jurídico de pelear en contra. De esos 7 solo hemos logrado ganar 1. Está la Marlene, el Edén El Descanso, Campo Verde, la 86, la Isla, Palestina y San José de Maryland. Todo esto para hacer construcciones de casa de interés social, dicen los abuelos, cajas de fósforos de 2x2, donde ellos no se ven visibilizados, donde a muchos les hicieron vender sus tierras porque el Estado les decía que debían mucho impuesto y por ello sus lotes eran de engorde, ¿no? Unas casas gigantes de 14x14, sus huertas, todo fue, podemos decir que saqueado por el Estado porque necesitaban construir casas para la gente. Allí, dentro de estas modificaciones, nunca se tuvo en cuenta un plan de manejo arqueológico, nunca se tuvo en cuenta el sistema hidráulico con el que la comunidad contaba para el tratamiento de agua, desde el manejo del agua del río Tunjuelo, el manejo de las zampas, las zanjas, los humedales, todo este sistema que la comunidad tenía desde épocas prehispánicas y que nuestras familias aún conservaban, porque las zanjas eran los linderos, los fines de algunas fincas, sabían en qué momento del año empezaban a subir las compuertas, bajarlas, todo este sistema hídrico por estos planes de ordenamiento territorial fueron simplemente tapados y ampliadas las vías, pero en ningún momento se hizo ningún estudio, ninguna excavación, ninguna prospección. Entonces mucho de ese material, de esa cultura material del territorio Muisca de Bosa, pues sigue enterrado. ¿Por qué? Porque ellos decidieron montar apartamentos, pero nunca tener en cuenta esa visión de la comunidad y nunca ponerlo en debate, hacer una consulta, porque saben cuánto, pues lo que les mencioné, 16 años en consulta para lograr unos acuerdos de Edén El Descanso, pero con tutela, con fallo, con pelea tras pelea, y durante esa pelea pues se perdieron otras, ¿no? Entonces eso nos ha dejado bastantes anécdotas en torno a la pérdida de territorio y cómo la urbanización no le importa lo que los abuelos estén sintiendo o estén pensando, o cómo se está dañando este paisaje que se tenía, estas aves, todo este corredor ecológico, sino simplemente necesitamos construir casas, hacinarlos, y entre más metamos gente, pues mejor va a ser la situación, ¿no? Entonces esa percepción del buen vivir. Entonces nos dicen ahora, no, pues ganaron una ciudadela, que es uno de los acuerdos, que es un territorio de 5.7 hectáreas, donde se supone hay una construcción de 543 viviendas de 64 metros, que eso ya es la solución y la reivindicación de la comunidad muisca. Eso no es una reivindicación, eso no fue un acuerdo que se llegó, porque fue un territorio el que se está perdiendo por culpa de estas urbanizaciones, ¿no? Urbanizaciones que nunca han tenido en cuenta como esa dinámica social, cultural, esta convergencia del territorio, de los ciclos, de todo lo que la comunidad tiene y conoce. Entonces sí siento que es bastante complicado el hecho de que la constructora de una u otra manera, hasta que no se ve ya, mejor dicho, presionada, siempre va a tener la razón, y la comunidad siempre tiene que al final esperar a ceder, aunque bueno, estamos en el proceso de reivindicación, de seguir fortaleciendo sus planes, y como lo mencioné anteriormente, no es ordenar el territorio, sino simplemente identificar cómo no vamos a dejar que esto continúe. Muchas gracias, Catalina. Y Everardo. Pues, a ver, yo no voy a ser concreto, ya Humberto y Gabriel especificaron concretamente los problemas. Solo quiero anotar la relación dual que tiene el municipio de Soacha con la ciudad de Bogotá, que se extiende también a los municipios de la Sabana. Si bien es un beneficio que para los que habitamos el municipio de Soacha, pues tenemos una oferta educativa, una oferta laboral y una serie como de acceder a unos beneficios que en otros municipios sería, pues estaríamos a 3-4 horas de ir, no sé, a la Universidad Nacional, a la Pedagógica, a la Distrital. Esto digamos que son como los beneficios de estar como tan cerca a Bogotá. Pero esto a su vez es una relación dual en la medida en que nos ha traído como una suerte como de condiciones adversas, en la medida en que Bogotá ordenó o la gente que
parque iba a llegar a Bogotá, de algún modo se cimentó en los municipios que están alrededor. Entonces tenemos todos estos proyectos de vivienda que Humberto lo dijo muy bien, pero también pasa en Mosquera, y así ve uno como en una media luna cómo se va ordenando que los municipios que están alrededor de Bogotá orbitan y se relacionan con la metrópoli, en donde al parecer, pues no, o no, al parecer no, ya lo decía Humberto, pues no ha importado, es como esa autonomía de los municipios en el que todo funciona y todo está en o para la ciudad de Bogotá, y llega al punto en donde hay un concepto del que hablan, que es como esta cuestión de municipio dormitorio. Entonces hay que hacer obras, hay que hacer apartamentos, entonces hay que generar o tener condiciones de vivienda digna, ya lo decía la compañera anterior. Pues miren Ciudad Verde, qué tan, pues son edificios pegaditos, que lo único que tiene pues de verde son como los techos de los edificios, pero bueno, digamos que lo que quería resaltar para redondear y no extenderme, porque ya Humberto lo dijo bastante bien, es como esta relación dual que tenemos o que tiene el municipio de Soacha con la metrópoli, y ya lo decía, con el tema del área metropolitana. Pues la verdad es que quedamos debiendo porque fue tiempo, y el tema incida para muchísimo más. Y es increíble pues las demasiadas aristas, interpretaciones y casos que hay solamente en este territorio, que es 1/3 de Bogotá, y bueno, sin incluir que es un área que tiene una profunda relación con Cundinamarca, el Sumapaz, e inclusive con antiguos caminos, con el Meta, con el Tolima y el Huila. Y es una de las regiones más ricas en cultura, en diversidad, y en la actualidad también aún se ha acrecentado con esa migración. Pero Laura y yo tenemos muchas preguntas, pero se las haremos en privado en otro momento, pero que como hubo personas que están acá y pues quiero transmitir las preguntas de las personas, y Lisela Dino, y en particular se la quiero trasladar a Harold y a Gabriel, que sean muy concretos por favor. ¿Cuáles son las estrategias para que los habitantes que no son de la zona, pero que llegan a vivir en el sector debido a los nuevos proyectos de vivienda, conozcan el patrimonio y así creen mayores vínculos con su nuevo sector? Y para Catalina, que pregunta Carolina Salcedo: soy educadora de Soacha, agradezco a los organizadores de este espacio. Tengo una pregunta para Catalina Tunjo, y es: ¿cómo poder acceder y conocer los saberes ancestrales del Cabildo de Bosa para extenderlos al aula en esta metodología virtual? Gracias. Entonces, Harold y Gabriel, por favor. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, dale. Bueno, gracias, Julián. Entonces, pues con respecto a la pregunta de Lisette, pues mira que es precisamente lo que hemos hecho en Soacha, ¿no? Nosotros, yo y pues la mayoría de la gente que vive en Soacha no es de Soacha, pues acá tenemos la fortuna de tener a un soachuno neto que es don Humberto, pero ese tipo de gente ya está en vía de extinción, ¿sí? Y uno llega a Soacha y llega a estos territorios y pues se encuentra con esa realidad que hablaba Berardo de la ciudad dormitorio. Uno estudia, trabaja en Bogotá, y entonces si todo acá en el territorio pues es muy complejo, unas realidades muy negativas. Entonces, ¿cómo empezamos a transformar eso? ¿Cómo empezamos a generar identidad para que la gente se enamore un poquito del territorio y a partir de eso pues empiece a tener como otra forma de relacionarse, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que el territorio, cuando uno estudia la palabra, tiene un elemento muy clave, y es la afectividad. O sea, un territorio no es tal cuando no hay afectividad entre quienes son, entre los que ocupan ese territorio y pues el espacio geográfico mismo. Entonces, ¿cómo generar esa afectividad? Pues lo que nosotros hemos hecho en Soacha es caminar el territorio, por eso nos llamamos de esa forma, y creo que ha sido una muy buena estrategia. Nos hemos caminado, yo creo que el 99% del municipio, y también es un reto, ¿no? Porque caminar en Soacha no es fácil, también es una acción de resistencia, también es una acción de ponerle las manos un poquito a ese tren que se llama desarrollo, ¿no? Y creo que es la forma que más nos ha, o la que hemos desarrollado, y a partir de la cual hemos desarrollado otro tipo de procesos. Pues por ahí va la profe Andrea de la Universidad de la Gran Colombia, que con ella hemos desarrollado todo un proceso de investigación sobre todo este tema de transformación urbana de Soacha, sobre toda la rescatar o
o estudiar todo este componente ecológico del municipio. Entonces, yo creo que desde nuestra experiencia, Lisette, perdón, una alternativa que podemos tener es usar los pies, como decimos nosotros, y usar la palabra, ir, caminar el territorio, reconocer esas gentes y esos paisajes tan bonitos que tenemos en esta zona, y a partir de eso generar procesos. Un tema clave es la organización, hay que organizarnos. Ya el reto no es solamente organizarnos a nivel local, a nivel municipal, sino que ya los retos nos implican una organización mucho más amplia. Entonces tenemos que tener esa capacidad de salir de esas zonas de confort, ¿no? De estar viendo la novela, el partido de fútbol y pues bueno, ahorita la coyuntura nos impide un poco salir y caminar, pero en la medida en que sea posible, pues esa es la solución. Reconocer ese patrimonio, reconocer nuestros territorios y la organización social para defender esos intereses colectivos. Harold, por favor, algo conciso, por favor. Claro, yo creo que una de las estrategias vitales es esa, caminar el territorio, reconocer nuestros territorios con los pies, con la gente que conoce, con los viejos que están todavía en pie de lucha. Nosotros también hemos creado estrategias, el servicio social, las estrategias ahora de las redes sociales. Hemos intentado hacer diferentes exposiciones con algunos elementos museográficos, tratando de visibilizar piezas comunicativas, piezas audiovisuales, charlas, foros en los colegios, en las universidades, y creo que esas son las estrategias que nos permiten llegar a bastante público, la articulación en algunos momentos con todos estos procesos de los territorios, y creo que una de las cosas vitales es la voluntad de conocer nuestra historia, la voluntad de avanzar hacia nuestra identidad y tener esa inquietud para poder lograr otras nuevas estrategias. Y antes de que Catalina le dé la palabra, una de las cosas que más me genera conflicto de estos procesos es que en estos territorios hay unas estrategias tan vivas, tan originales, tan raizales, que han generado unos procesos de identidad y de arraigo muy fuertes y que desafortunadamente pasan desapercibidos para el resto de la ciudad. Y pues esto que nosotros hacemos es un granito en un océano, pero ojalá ustedes también llamados a que repliquen todo esto más allá de sus comunidades para que conozcan la importancia de ese territorio. Y Catalina, tienes tú el honor y el deber de cerrar este evento con la respuesta a la pregunta que hace Carolina. Bueno, Carolina, estaba mirando la foto y es del Colegio Santa Ana. El proceso del colegio es muy bonito porque es un colegio que lleva un proceso Muisca Nova, el cual estuvo de la mano algún tiempo con la comunidad indígena Muisca de Osa. Sabemos que la articulación se hace mandando un correo, llamando por teléfono al cabildo, y allí todas las personas y los colegios pues están invitados a participar como en esta formación. ¿Cómo se establece un canal de comunicación y cuál sería como ese objetivo, ¿no? Es sobre todo la comunicación directamente al cabildo, para hablar directamente con las autoridades y establecer ese canal de comunicación y articulación de los procesos. Pero sé por conocimiento de causa que el colegio tiene nuestros contactos, tanto el mío como el del cabildo, el de la gobernadora, para iniciar este proceso. Bueno, y alguien me hace una pregunta, Alejandro Cotrino Matiz. ¿Cuál es el camino que debe seguir las ciencias humanas en términos de divulgación y apropiación del patrimonio cultural? Alejandro, es una pregunta como definir patrimonio muy compleja, pero digamos que cada disciplina de las humanidades ha tenido una relación diferenciada respecto a cómo se ha apropiado no solamente teórico, sino prácticamente el patrimonio. Y quien más tiene ventaja en esto es la antropología. Sin embargo, para todas las ciencias humanas, que son tan académicas, que son tan ortodoxas, les hace falta un tema que es esencial, y no solamente el patrimonio, y que las comunidades lo tienen muy claro, y es la divulgación. Y esa divulgación es untarse de gente.
Esa divulgación es una palabra que se le olvidó a las ciencias humanas en Colombia, que es la innovación. No es solamente investigar, sino desarrollar e innovar. ¿Qué es innovar? Hombre, ya tanto libro y tanta tesis aborrotan las bibliotecas. Hay que crear apps, hay que crear nuevos lenguajes para comunicar el conocimiento. Y una cosa también es la necesidad de salir, caminar. Yo creo que es una respuesta muy tonta, pero volver a los 60 de la universidad popular en las comunidades y en los territorios. Entonces, en este aspecto hay muchísimo para hacer y creo que las ciencias humanas requieren un revulsivo urgente para que realmente todo este conocimiento sea práctico, y el patrimonio es uno de estos hitos de que es de apropiarse y volverlo práctico. Espero que no haya sido tan cansón y tan maniato con la respuesta, pero lo que se me ocurrió. Ok, Laura. Muchas gracias, Julián. Pues Profe. agradecemos la participación de todos. Humberto, ¿quieres decir algo antes de cerrar? Sí, qué pena con ustedes. Yo quisiera hacer un aporte con respecto a la pregunta que hacía Lisette. Y es que es un pequeño, es que es a partir de cuáles han sido las estrategias del Estado y del sistema en torno a generar todos estos procesos de vivienda en edificios. Eso hace individualizar a las personas. Y el mismo modelo de desarrollo ha llevado a que las personas que llegan a vivir a estos edificios, específicamente de Soacha, pues prácticamente vienen escasamente, llegan cansados de trabajar, duran más de 3 horas viajando, llegan acá, se acuestan, casi ni pueden ver a sus hijos y terminan desconectándose hasta familiarmente y, por lógica, hasta socialmente en sus propios conjuntos. En ese pequeño núcleo del conjunto se desconectan socialmente. Eso es un sistema perverso que tiene el Estado en forma de encerrarlos. Y si uno hace un comparativo con los modelos de desarrollo que tuvieron los procesos de construcción de vivienda viejos, como se dieron en muchos sectores de Usme, en Tunjuelito, para el caso específico del viejo Soacha, donde las comunidades propiamente se loteaban un terreno, empezaban a construir todo legalmente, ellos mismos construían sus alcantarillados, sus acueductos, empezaban a trabajar sus pavimentos, para pavimentar sus vías, incluso hasta en una época eran platas conjuntas entre el Estado y las comunidades. Entonces, ojo, ahí se genera sentido de pertenencia, ahí se genera solidaridad, y ahí se genera sociedad, se construye territorio. Mientras que en ese sistema en el que nos metieron ahora de construcción de conjuntos cerrados de edificios de hasta de 20 pisos, donde escasamente nos conocemos, escasamente vemos la cara del vecino del frente, el apartamento del frente, hasta ahí nomás, porque ya casi ni participamos, ni la gente participa en las reuniones de consejos de administración. Entonces, es un sistema perverso que hay que atacarlo, como decía Harold y como decía Gabriel, pero también hay que atacarlo de otras formas a través de la organización y de pelear otro tipo de vivienda para las comunidades. Muchas gracias, Humberto. De acuerdo. Entonces, la siguiente semana, de hoy en 8, vamos a tener un conversatorio donde nos van a acompañar varias experiencias desde Boyacá. La idea justamente es que podamos avanzar en el concepto de patrimonio y desarrollo también desde el altiplano y expandirlo pues a la mirada de ISA, de Sáchica, de Turmequé, de Duitama, y poder discutir y conversar desde las experiencias que tenemos. Entonces, agradecemos la participación de las 5 personas que nos acompañaron hoy, de Gabriel, de Harold, de Humberto, de Catalina y de Berardo. Creo que estos espacios sirven justamente para lo que está pasando en este momento por el chat, y es que empecemos a conocernos y sepamos quiénes somos los que estamos trabajando en esas temáticas y poder alimentar las otras experiencias en los otros municipios. Entonces agradecemos mucho su participación y muy amables por aguantar la hora y 40 minutos. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Julián y Laura, y a todos los compañeros, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias también, muchas gracias Julián, muchas gracias Laura, muchas gracias a todos los compañeros y todos los que estuvieron en ese pequeño conversatorio. Invitados entre 8 días.
Muchas gracias a todos y a todas. Espero que tengan buena noche y un placer haber compartido este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias también. Y hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.